reitero, no hay duda de una reforma penitenciaria en el país. Esto está visto, ¿no? Porque muchos de las extorsiones, de los actos delictivos parten justamente de los penales. Voy a recibir a John Gamarra, él es el coordinador de implementación de políticas públicas justamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señor Gamarra, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Bien, muchas gracias por la invitación y estamos contigo y todo Trujillo. El saludo de nuestro ministro de Justicia a ustedes. Muchísimas gracias por esta entrevista para darnos detalles. Reiteramos, nosotros, qué duda cabe que estamos pues atentos a todo lo que tenga que ver en torno a la lucha contra la criminalidad. Hemos sufrido dinamitazos, sufrimos de extorsión, sufrimos, en fin, o sea, la estamos pasando re mal. Entonces tomamos con mucho interés este anuncio del gobierno de crear esta superintendencia a través de esta delegación de facultades. Mi primera pregunta en ese sentido va de la siguiente manera. ¿Era necesario, urgente, primordial, impostergable hacer esta reforma del sistema penitenciario, señor Gamarra? El sistema penitenciario, Carlos, hace tiempo que tiene algunos problemas que son estructurales, son problemas que exceden incluso a cualquier gestión de gobierno. Y a su vez también tiene problemas de gestión que han sido de conocimiento público y que se quieren mejorar a través de una nueva estructura organizacional. Lo que se propone a través de una superintendencia, lo que busca principalmente es mejorar la gestión, hacerla más eficiente y más enfocada a resultados tangibles, pero también se busca profesionalizar la carrera en realidad del trabajador penitenciario y en esa mirada es que se propone una estructura orgánica como una superintendencia que le dé por un lado autonomía y por otra parte también permita tomar decisiones ejecutivas de una manera mucho más célere y con más efectividad en torno a los resultados y con más eficiencia respecto al uso de los recursos, ¿no? Correcto. Ahora, coincidimos con usted de que esta crisis, podemos llamarlo así de plano, esta crisis penitenciaria viene de hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, los mecanismos, esta creación de esta superintendencia que busca, reitero, asimilar lo que es la INPE y asimilar los centros juveniles, eh, ¿cómo es que piensan implementar los cambios? O sea, ¿cuál sería el primer paso a seguir, ¿no? Después de que se apruebe, por ejemplo, en el Congreso esta delegación de facultades? ¿Qué es lo que de inmediato haría? Lo primero que siempre pasa en estas situaciones es la instalación de una comisión de transferencia porque lo que se necesita es identificar todos los recursos a transferir. Eso quiere decir es personal, recursos financieros, Ujú. bienes, inmuebles, todo lo que implica en realidad una transferencia. Se transfiere completamente a esta nueva forma y luego de eso empiezan a construirse paralelamente los instrumentos de gestión. Cómo van a ser los roles y funciones, qué nueva estructura, organigrama es el que va a seguir esta superintendencia ahora, que definitivamente va a tener un área vinculada al tema de adultos y un área separada, pero vinculada al tema de menores de edad, porque lo que ha expresado por diferentes medios, tanto el sector como el presidente, es que todo el sistema de justicia juvenil vinculado al Programa Nacional de Centros Juveniles y el INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, van a formar parte de esta superintendencia, ¿no? Entonces, estas dos formas van a coexistir sobre la base de una gerencia única, pero el tratamiento es diferenciado, porque eso es lo que marcan los estándares internacionales, ¿no? Entonces, Exactamente. van a hacer todas las transferencias de recursos. Luego de eso se construyen los instrumentos de gestión y el personal empieza a ubicarse en estas nuevas estructuras jerárquicas conforme se vayan diseñando lo que técnicamente nosotros llamamos cuadros de clasificación del personal. Hay un Ujú. manual de clasificación de cargos y hay una definición de los presupuestos que cada cargo tiene que tener y todo eso se va desarrollando y se va incluyendo el recurso humano de acuerdo al
la remuneración que corresponda y a su régimen laboral de origen, ¿no? Porque el régimen laboral de origen se respeta, ¿no? Correcto. Entonces todo eso empieza a pasar y en el caso específico del personal penitenciario, ellos tienen una ley especial de carrera Ujú. penitenciaria. Entonces esta ley marca también unas líneas de carrera que se tienen que considerar y se van a absorber como parte del sistema. Entonces, eso es lo primero, digamos. Lo primero es conformar una comisión para definir qué es lo que se transfiere. Todo lo que se tiene que transferir pasa a esta nueva estructura orgánica. Mientras eso sucede, todo sigue funcionando normal, nada se detiene. Los sueldos se pagan, se sigue asistiendo a los establecimientos penitenciarios, los centros juveniles siguen teniendo personal, nada Ujú. de eso se detiene. Y cuando ya todos los recursos han pasado, perdón, a esta nueva estructura orgánica, lo otro que vienen son la creación de los instrumentos de gestión que le dan forma a esta nueva superintendencia. Eso, digamos, son las tres grandes etapas. Y la cuarta gran etapa ya es el funcionamiento con todo eso aprobado, ¿no? Correcto, señor Gamarra. Entonces entendemos que lo primero va a ser el aspecto meramente administrativo, o sea, papeleo en torno al orden que quieren darle a esta nueva superintendencia, pero administrativo al fin. Pero la idea de toda de esta unificación es que los penales se ordenen y para eso necesitamos pues ya algo más ya de acción, podemos decir, utilizando el término del presidente Gerí, más acción, más que burocracia. Entonces ya vamos a imaginar que ya, no sé cuánto va a demorar este aspecto administrativo interno, pero ya a la acción. ¿Cómo van a hacer? Porque si usted me dice que todo va a estar normal, entonces el personal va a seguir yendo, el personal del INPE, va a continuar pues los problemas en los penales, se va a seguir con la misma mecánica. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso ya más efectivo, más de acción, como reitero? Actualmente, paralelamente a esto que es la superintendencia y lo que usted me plantea, paralelamente hay políticas que ya se vienen implementando, Ujú, ¿no? Entonces, hay una política de fortalecimiento institucional del INPE y de lo que va a ser el INPE cuando pasa a la superintendencia, que en ujú, realidad ya hay por ese lado nuevas propuestas vinculadas a mejorar los procesos de tratamiento, porque algo que hay que ver es que los establecimientos penitenciarios, cuando se piensan y funcionan en sí mismos, no es un espacio en realidad solo de reclusión, sino es un espacio que busca que el interno resocialice. Entonces, los procesos de tratamiento tienen que rediseñarse, como se ha comentado por diversos especialistas, con metodologías más actuales que ayuden al cambio de conducta para que cuando esta persona salga no reincida. Y ujú. eso también implica un proceso primero dentro de tratamiento, a través de un tratamiento resocializador, pero cuando vas a preparar la salida de esta persona a la sociedad, hay un proceso de reinserción social en el cual tú buscas en realidad que esta persona llegue a la sociedad con determinadas habilidades que no le permitan y que cierre el ciclo de la reincidencia, ¿no? Ahora, veamos algo también que es bueno observar. Todo lo que son modificaciones al sistema penitenciario, en realidad estamos hablando de que vamos a trabajar con aquellas personas que están ya en internamiento, o sea, están dentro del sistema de justicia. Ajá. Pero recordemos que el delito es mucho más grande porque hay ya situaciones que no tienen que ver con el sistema penitenciario ni de menores de edad y que está por fuera, que es un trabajo que corresponde a otros sectores. Entonces, esto sí es una dinámica y un mecanismo que va a buscar hacer reformas que no se van a detener por la conformación de una superintendencia, que van a continuar paralelamente. Como digo, nada se detiene, que son estrategias que ya se habían planteado y que están en Ajá. camino, pero adicionalmente a ello hay que seguir trabajando hacia afuera del sistema penitenciario, que es algo que también se tiene que considerar cuando uno plantea que este primer andamiaje de reformas es solo una parte de toda una estructura que es mucho más amplia que solo el sistema penitenciario, ¿no? Uno de los objetivos que ustedes están planteando es reducir el tratamiento de internos, ¿no? Y de adolescentes infractores, o en este caso, perdón, reducir la reincidencia delictiva y las infracciones a la ley penal. Pero Así es. para reducirla, podemos también del otro lado poner la corrupción, porque la Ujú. corrupción evita
pues obviamente, o da facilidades para que esto no se dé, ¿no? O sea, para que estos delincuentes, pese a que están tras las rejas, sigan extorsionando, sigan amenazando, sigan operando. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Se habló pues de pasarlos por un sistema a los agentes del INPE, el polígrafo que le llaman, pero ¿cómo luchar contra eso? Porque nosotros queremos, todo el país quiere justamente que todo esto funcione, se bloquee dentro del penal. Hace algunos días estuvo el presidente Gerí acá en El Milagro, por ejemplo, y creo que también es la misma tónica en otros centros penitenciarios, y acá tenemos corrupción, obviamente, si no, no tendríamos el nivel de extorsiones que tenemos, por ejemplo. Tenemos el escáner en el penal que no funciona. Tenemos el detector, tampoco funciona. Los bloqueadores tampoco funcionan. Entonces, mientras este proceso, esta superintendencia va cuajando, ¿cómo es que vamos frenando la actividad delictiva dentro, reitero, de los penales, señor Gamarra? Sí, si bien ahí tenemos dos miradas que quería comentarte. El ministro de Justicia actualmente tiene una serie de acciones que están ya en funcionamiento para poder reducir el problema vinculado a lo que es la corrupción en general de toda institución que puede estar bajo su encargo, ¿no? Y definitivamente hay dentro del sistema penitenciario mecanismos de control que él está implementando. Ahora, yo no estoy en este momento como autorizado a poder comentarlos porque parte de estos mecanismos pues son planteamientos que justamente están buscando formas de financiamiento que están bastante encaminados y algunas también están en calidad de propuesta que se están empezando a madurar, ¿no? Entonces no tengo, si bien tengo conocimiento, no tengo la autorización todavía para ventilarlos públicamente, yo estaría encantado, pero no tengo esa autorización en este momento, ¿no? Pero entonces sí hay mecanismos, entonces está ya el gobierno del señor Gerí, a través también de su persona, pensando en estos mecanismos que puedan de alguna manera frenar todo esto. Me tengo que ir a una pausa, si me permite, señor Gamarra, muy No se brevemente, preocupe. y profundizamos en el tema, porque nos interesa eso, nos interesa que al menos hoy nos dé alguna tranquilidad, al menos alguna esperanza de lo que se puede hacer desde el gobierno en funciones. Nos vamos a una pausa. Es coordinador de implementación de políticas públicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y hablábamos sobre esta iniciativa que tiene el gobierno de José Gerí de unificar lo que es el INPE y los centros juveniles en una gran superintendencia para poder ordenar justamente todo este sistema penitenciario. Yo decía, no hay duda, no nos equivocamos en decir que hay corrupción dentro de este sistema, lo hay. No por algo estos internos, ¿no?, todavía sigan operando, siguen liderando incluso sus organizaciones criminales desde el penal. No por algo aparecen celulares, droga, en fin, todo lo que puede ingresar a los penales. Entonces, eso implica corrupción, no hay otra. Y nos preocupa a nosotros porque estamos con los índices delincuenciales pues al extremo. Tanto así, señor Gamarra, que le comento, que hace algunos minutos, y nos están reportando, porque esta es una noticia en desarrollo, hace algunos minutos, en el distrito de La Esperanza, acaba de detonar un explosivo, un fuerte explosivo en el sector Jerusalén. Exactamente, han detonado un explosivo en una vivienda de 4 pisos ubicada en la calle Atlántida, en el sector Jerusalén del distrito de La Esperanza, aquí en Trujillo. Esos son los niveles de criminalidad que tenemos. Acaba de lanzarse otra dinamita en una vivienda. Entonces, señor Gamarra, queda de manifiesto estos niveles de criminalidad que tenemos. Entonces, yo le decía antes de irnos a la pausa, toda esta decisión que se ha tomado desde el Ejecutivo de unificar el sistema penitenciario y después de pasar por todo este proceso administrativo, que tiene que ser así porque hay que ordenar todo, en paralelo, ¿qué otras decisiones se tiene para poder bloquear ya en serio, ¿no?, todo acto delincuencial que salga desde los penales, señor Gamarra?
Bueno, Carlos, lo primero y que ya habías tú mismo comentado hace un minuto, definitivamente el polígrafo es uno de los gestos que se tiene con respecto a poder identificar, digamos, de una Ujú. manera objetiva alguna situación con estas características. Una reforma que ya se viene implementando y está en un mediano plazo, deberíamos de ver resultados, está muy vinculado también a la idoneidad en el personal. Si bien hay dentro del mismo sistema penitenciario un centro de capacitación llamado CENEP. Lo que se busca a través de este centro es mejorar los mecanismos de selección del personal y mejorar las currículas de los profesionales para que el profesional que vaya a ocupar labores en los establecimientos penitenciarios sea el adecuado, no solamente en términos de capacidades, de habilidades, sino sobre todo actitudinales, porque siempre que podamos poner regulaciones o instrumentos, o siempre va a haber, y esto creo que es algo que nos ha ido pasando, por más regulaciones que ponemos, por más sanciones que hay, definitivamente siempre existe posibilidades de que la corrupción se enquiste en las Ujú, instituciones y en las ujú. organizaciones, públicas o privadas, porque eso en la realidad es un tema que nos excede. La Exacto. mejor forma en realidad de erradicarlo es que la persona, tú, yo y todos los peruanos que estamos en este momento escuchando el programa, no lo permitamos. Esa es la base. Yo puedo poner ese mecanismo u otros más. Puedo poner más vigilantes, más cámaras, pero siempre se va a encontrar una forma, en realidad, de saltarse las reglas. Y eso es un tema estructural que excede a lo que puede hacer, en este caso, solo el sector justicia, nos excede. Siempre que hay un hueco, un vacío, hay una cultura muy fuerte de tratar de saltarse todas las normas y la que nos juega muy mal, la verdad, Carlos, es la gran cultura de la criollada. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este momento y ya para no escaparme por las ramas, sino irme directamente a la Por pregunta que tú favor. me planteas, es una mejor selección del profesional y una mejor preparación del personal. Del O sea, si personal yo INPE se escojo refiere. adecuadamente. Del Así es, personal del INPE. personal INPE y de centros juveniles también. De Correcto. todo personal Ujú, que esté cerca de una persona dentro en un proceso de internamiento o en cualquiera de nuestros servicios bajo medio libre, ujú, tiene que ser no solamente una persona éticamente correcta, por lo cual él no va a necesitar un control, sino que ujú. él no lo va a aceptar, sino que también que tiene que estar lo suficientemente preparada con las competencias adecuadas para que cuando él vea un problema o una situación problemática, sepa cómo resolverla. No tendría que estar poniéndose un supervisor de otro supervisor. No tendríamos que estar poniendo una cámara si es que el profesional es el adecuado y el idóneo. Ahora, para eso, señor Gamarra, Estamos fallando también, en eso. sí, permítame, para eso se tiene que erradicar a la manzana podrida o a las manzanas podridas. O sea, se tiene que erradicar porque pueden Ahí entrar entra el 3, polígrafo. 4, 5 Así es. buenos, pero si tienes ahí a un centenar que son corruptos, no hay forma. Ahí tienes el polígrafo y mecanismos de control que se han ido implementando. Ahí tenemos también las mejoras en los sistemas de información que nos permiten ir identificando cómo es que determinadas dinámicas se están dando dentro de los establecimientos penitenciarios y cómo internamente los mecanismos de control que se han establecido buscan justamente sancionar a los profesionales. A veces no es sencillo verlo desde fuera, porque desde fuera lo que normalmente está ya son situaciones en realidad muy complejas, pero internamente hay muchos procesos disciplinarios a personal que se ha ido detectando y cada vez que se detecta un profesional, inmediatamente pasa a unos mecanismos de control bastante severos que el sector ya maneja. Pero claro, nosotros de eso no hacemos noticias, simplemente hacemos nuestro trabajo. Entonces, esos son los mecanismos que tenemos en este momento y no quiere Correcto. decir que sean los únicos. Hay varios que se están tratando de implementar, pero como te digo, hay algunos que son proyectos porque requieren financiamiento, Correcto. ¿no? Y en esa dinámica estamos justamente en este momento. Para terminar, señor Gamarra, también hay que verlo del otro lado también, ¿no? O sea, no solamente, no hay decir todos los del INPE son corruptos, hay manzanas podridas que hay que sacar, pero también del otro lado, ¿cómo es que le podemos exigir a un personal INPE eficiencia cuando tienes más de 6, por ejemplo en el penal de Milagro, tienes más de 6.000 internos cuando el penal está hecho para 1.200?
Entonces un interno tiene que cuidar a decenas y decenas, o un INPE tiene que cuidar a decenas y a decenas de internos. Entonces se le va a pasar la paloma, bueno, o sea, facilísimo, pues, ¿cómo va a vigilar a tantos? Entonces allí también se necesita corregir esa situación, contratar más personal INPE. Claro, Carlos, mire, tú has dado un tema medular que, bueno, ya no tiene que ver con el tema de la superintendencia, que es un tema que sí te Ujú, tendría que comentar que es estructural, que excede el sistema. ujú, Hay un problema de hacinamiento que es conocido, también es de conocimiento público en los establecimientos penitenciarios. Claro, el delito crece, pero la cantidad de penales no crece en las mismas dimensiones, ujú, ¿no? Entonces, eso también ha llevado a un problema de hacinamiento. En este caso, como bien has comentado tú, está en Trujillo, pero a nivel sí. nacional tenemos. Eso también se ha ido viendo. Nosotros tenemos actualmente ampliaciones de proyectos y penales que también se están construyendo para Ujú, poder tener una mayor capacidad de albergue, pero el ministro también es consciente, y esto también lo hemos conversado técnicamente, que nosotros no somos una fábrica de penales, en algún momento lo comentó. Él dice, o sea, si nosotros solamente nos enfocamos en construir penales, eso quiere decir que no estamos previniendo que más personas no ingresen a trayectorias delictivas. Y allí es donde el Ministerio de Justicia tiene una intervención de prevención social llamada Cambiando Rumbos, que actualmente está en una etapa todavía de piloto, probando que está funcionando y ujú, buscando cómo crecer. Y lo que hace es trabajar con adolescentes y jóvenes que tienen entornos de alto riesgo y que muy probablemente por las condiciones en las que están viviendo o por sus características personales podrían llegar a iniciar trayectorias delictivas. Entonces, antes de que ellos cometan un delito, un equipo de profesionales tratan de evitar de que ellos se encaminen hacia ahí y tratan justamente de ayudarles a tener lo que nosotros llamamos técnicamente conducta prosocial, o sea, que no detonen en trayectorias delictivas, que no sean agresivos, que no sean impulsivos, que no tengan conductas delictivas, que no tengan ujú. conductas antisociales. Estamos tratando del cambio de conducta antes que se detone y más bien estamos tratando de integrarlos a actividades vinculadas a la educación. Algunos se reinsertan en la educación superior o educación básica y algunos ya por la edad se insertan en la empleabilidad. Y hemos tenido hasta el momento, con un año de intervención, buenos indicadores evitando que más de estos chicos ingresen a carreras delictivas. Ricardo. Entonces, Ujú. el Ministerio de Justicia, por un lado, se preocupa porque los que salen del sistema penitenciario no reincidan. Y por otro lado, de que la sociedad que está más vulnerable a la posibilidad de cometer delitos no lo cometa. Entonces, por los Correcto. dos lados estamos tratando de batallar con este gran problema que, como tú bien acabas de comentar, nos está excediendo, pero que estamos teniendo mucho trabajo que lamentablemente por su forma no es inmediato. O sea, a mí me gustaría, y seguro que al ministro también decirles, mañana habrá un establecimiento penitenciario, pero no es tan sencillo. Hay Claro, muchas ciudades que entiendo. no les gusta tener establecimientos cerca y lo otro es que un establecimiento penitenciario es una gran inversión para el país, o sea, es muy costosa. Hay otros establecimientos que están ampliando sus estructuras, hay establecimientos nuevos que ya están prácticamente para ser entregados y para poder inaugurarse. Hay proyectos que han encontrado financiamiento y que estamos en toda la gestión para que pueda cubrirse el Correcto. financiamiento y continuar las Efectivamente. etapas de construcción que deben. Entonces, hay todo un proceso, pero lamentablemente, y eso sí quisiera que las personas que nos están escuchando lo entiendan, un penal no es algo que nace de la noche a la mañana, es un proceso que toma su tiempo y también los diseños de penales tienen una lógica que es completamente diferente a lo que sería cualquier otro tipo de Construcción. edificación. Entonces, Sí, sí, hay sí. una serie ahí de situaciones que nosotros estamos tratando de resolver día a día, que no son sencillas, que son complejas, y hay otros problemas, como tú bien has tratado, estructurales, que nos están desbordando, pero a la cual el Ministerio está haciendo frente. Efectivamente, señor John Gamarra. Pregunta final, pero yo quería complementar lo que usted nos está respondiendo. O sea, lo complejo que es construir un penal y pensar que en el gobierno anterior se mintió a los peruanos diciendo que quería construirse un penal en el frontón. O sea, eso fue una completa mentira. Y ahí estuvo el señor Juan José Santibáñez, ¿no? Pero en fin, es un comentario personal, no sé si lo comparte. Y lo otro es que se iba a construir un penal acá en Quirubilca, acá en La Libertad.
¿no? Al igual también que se fueron, hicieron su show, pero como bien lo ratifica, no es sencillo, no es fácil, pero la fotografía, el show, en fin, ahí tenemos los índices de criminalidad. Señor John Gamarra, para terminar, había temor en el personal INPE de que esta reorganización o esta reunificación implique despidos. Y con esto quiero terminar para que le dé tranquilidad también al personal INPE. ¿Cuál es la posición del gobierno y sobre todo de su cargo, desde su posición como coordinador de esta implementación de políticas públicas del Ministerio de Justicia en torno a esta preocupación del personal INPE? Muy buena pregunta, Carlos. Mira, no sería posible, y te lo comento, yo he tenido la oportunidad de participar en varios procesos similares. No es posible iniciar algo nuevo descartando todo lo anterior. O sea, y esta propuesta de la superintendencia no es una propuesta para buscar, o no es una estrategia del gobierno para buscar despidos masivos ni nada por el estilo. Es más, si hiciéramos eso, para que vean que esos temores no tendrían por qué arraigarse, se entiende, cada vez que pasa algo nuevo es natural que las personas, lo primero que nos llame es el temor, ¿no? Y sobre todo cuando es un tema laboral, estabilidad laboral, todos en realidad la buscamos, pero comentarte que de darse una situación así, no tenemos en ese momento cómo cubrir ese temor. O sea, si yo dejo o genero una sensación de despidos masivos o tengo una sensación de despidos masivos, no hay forma de cubrir con qué personal si no los tenemos. Entonces, no es una estrategia para despedir personal, es una estrategia que busca mejorar la gestión del sistema penitenciario y del sistema de justicia juvenil, y es lo único que estamos proponiendo. Es más, no podríamos luchar contra la criminalidad sin los profesionales buenos, y como tú bien has comentado, sí hay personal que no es idóneo, pero el personal capaz, bueno y que está por vocación en los servicios no los podemos perder. Exacto. Entonces, no es una estrategia que tiene esa naturaleza y no busca eso. Solo busca mejorar lo que ya se tiene y ser más ejecutivo, más efectivo y más perfilado a un enfoque por resultados. Efectivamente, reordenar este caos que existe en los penales. Que el personal INPE especializado, profesional, como bien lo dice, que continúe, porque eso va a ser la fortaleza de todo este proyecto, de esta nueva propuesta. Y aquellos que no están ya cruzando la línea, bueno, pues están a un paso de estar dentro de una celda. Simple, están a un paso de estar dentro de las rejas. Está muy cerca ustedes, señores del INPE. Ustedes viven allí, conviven allí, saben la realidad que se tiene. Entonces ustedes decidan, ¿se van por la línea correcta como un ciudadano de bien o simplemente pasan al otro lado y los barrotes los tendrán ahí mirándolos por varios años?